Bueno, vamos a empezar. Buenos, buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora vayas a empezar. Voy a dar un repaso general de lo que hemos visto ya en el libro. Solamente vamos a ver los, los focuses. Entonces, para dar una recordada rápida, empezamos. No voy a empezar desde la unidad 1, pero sí desde la unidad 5, para que vayan saliendo dudas o ir checando cualquier pregunta que puedas tener con respecto a lo que se ha visto en esas unidades. Lo puedes revisar, pero ahorita voy a hacer el repaso a partir de la unidad 5. Y vamos a ver. Ok. Entonces esto es... No, entonces son any, yo creo que no. Nos vamos a ir a la unidad 6. Bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar con count y non-count, que creo que es la unidad 4. Sí, es la unidad 4. Ok, vamos a empezar por aquí. Noun phrases count and non-count nouns. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a determinar el verbo que voy a usar, etc. Entonces aquí tenemos el focus 1, meaning two kinds of nouns. There are two ways of seeing objects in English. Most often, objects are seen as separate things. Sometimes an object is seen as a whole, as one thing. There are two kinds of nouns in English. Count nouns refer to objects seen as separate things. Some examples of count nouns are a telephone, a book, an apple. Non-count nouns refer to objects seen as one thing. Some examples of non-count nouns are clothing, furniture, and water. Nos acordamos que para los non-count nouns, pues ahí tenemos lo que es water, que son los líquidos. Todos los líquidos no se van a contar, se pueden contar las unidades de medición, como lo que es 1 liter, 1 pint, a pipe, a gallon. O sea, cualquier medición, unidad de medición se puede contar, pero el agua, lo que es líquido, no se puede contar. Los gases tampoco. Ahí hablamos de furniture y clothing, esos se consideran conceptos. ¿Por qué? Porque me engloban un grupo de artículos. Clothing, pues es todo lo que nos podemos poner. Furniture es todo con lo que amueblamos una casa. Entonces tenemos gases, líquidos, conceptos, incluso money es un concepto. ¿Cómo money? Pues sí, money es un concepto. Lo que podemos contar son los dólares, las libras, los pesos, pero el money viene siendo un concepto. Y finalmente tenemos lo que son demasiado numerosos, como el cabello, por ejemplo. Hair is too numerous. O, por ejemplo, si estoy hablando de arroz, pues no voy a pedir 400 arroces en mi plato. Entonces ahí rice es non-count as well. Continuamos con focus 2, dice indefinite articles with singular count nouns. En inglés solamente hay 3 artículos. Vamos ahorita a ver 2 que nos sirven para todo lo que sea singular contable. O sea, yo no puedo decir a money, ¿ok? Entonces, count nouns can be singular or plural. Singular count nouns can be used with the indefinite articles an. ¿Por qué se llama indefinite? Cuando utilizo an significa que es indefinido, por lo tanto es uno de muchos. No es uno en particular. Entonces, a house, la que sea, a movie, la que sea, a uniform. Aquí tenemos que es a o an. El significado es exactamente el mismo, que es singular, unidad. ¿Cómo voy a saber cuál voy a usar con qué, o cuándo voy a usar a o cuándo voy a usar an? Entonces, a or a is used before a word beginning with a consonant sound. No es la letra.
Como podemos ver ahí tenemos el uniform. O sea, la U a veces suena como Y. Aquí en este caso, uniform. Entonces, aunque sea una vocal, a vowel, no suena. Entonces yo voy a usar a uniform, a unicorn. Por el otro lado tenemos an hour, an orange, an egg. Aunque hour empieza con H, porque dice an, or an is used before a word beginning with a vowel sound. Entonces no se trata de la letra, se trata del sonido. Entonces, hour empieza con H, pero en esta ocasión la H es muda. Entonces, mi primer sonido es A, hour. Entonces, por eso voy a hacer an hour. Si yo, por ejemplo, vamos a usar otra palabra con U, que es umbrella. También empieza con U, se escucha por lo tanto es un sonido vocal y es an umbrella. Continuamos con el Focus 3. The spelling of regular plural count nouns. Plural count nouns can be regular or irregular. To form the plural of most regular count nouns, add s or es. Do not use a or an before a plural noun. ¿Por qué no podemos usar a o an con un plural? Porque a o an significa uno, una. Entonces, cuando es plural, pues no viene al caso poner un, uno, una. Y luego dice regular, a car, two cars. Cuando es vowel plus y, boy, o sea, la O es vowel, boy. Cuando más le agrego la S, three boys. Vowel plus O, entonces radio. I is a vowel, entonces radios, four radios. If the noun ends in consonant plus Y, ahí voy a hacer el cambio. Change Y to I and add ES. Baby, babies, city, cities. If the noun ends in SH, CH, SS, X, and Z, or Z, add ES. Class, classes, sandwich, sandwiches. Consonant plus O, add ES. Potato, potatoes, tomato, tomatoes. FE or F, change F to V and add ES. Wife, wives, life, lives. Thief, thieves. Note, there are exceptions to the last rule. Hay dos palabras que terminan con F y no se cambian en lo absoluto, es chief y chef. Ok, vamos a continuar. Focus for pronunciation of regular, that doesn't matter, no importa. No voy a brincar eso porque realmente no cambia el significado. Ahora sí, focus 5, irregular plural nouns. Some nouns do not take any form of S in the plural. They have irregular forms. Some nouns change spelling in the plural. Child, children, man, men, woman, women, person, people, foot, feet. Tooth, teeth. Esto es importante. Tooth, teeth. Hay que marcar la T y la TH al final. Tooth, teeth. Mouse, mice. Some nouns do not change form in the plural. A deer, to deer, a sheep, three sheep, a fish, four fish. Hay otros más, pero esos son como los más usados. Por ejemplo, uno de los que tú puedes usar es datum, data. Data es plural, data, se escribe data. Datum es singular. Muy bien, continuamos. Non-count nouns. Ahora vamos a ver la comparación cuando y cómo usamos los count y non-count. Entonces dice, count nouns can be used with an in the singular.
O sea, voy a usar nada más an o an con los singulares contables. Nada más. It's a watch, it's an earring. Count nouns can be plural. They have 2 computers. Count nouns can be used with singular or plural verbs. A house is expensive. Houses are expensive in California. Ahora, digo, ya me voy a adelantar un poquito. ¿A qué se refiere con verbos en plural? Si recordamos, eso lo vamos a repasar ahorita, pero si lo recordamos, en presente simple, la tercera persona cambia con S. Entonces, si yo hablo de I look, it looks. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a house looks expensive. Houses look expensive in California. Entonces, por eso es importante el tener bien claro cómo y cuándo voy a utilizar los count y non-count, porque la forma de mi verbo va a depender de ello. Y luego dice, non-count nouns cannot be used with a or an or one. Clothing is expensive in France, not a clothing is expensive in France. O sea, clothing es un concepto, no necesito ponerle nada, nada más clothing. En español usamos los artículos para todo, en inglés no es el caso. Tenemos el otro artículo que es the, que lo vamos a ver más adelantito, pero no tengo que usar the con todo lo demás que no tiene a. Lo vamos a explicar por qué. Entonces, por eso ahorita es clothing is expensive in France, no es a clothing o the clothing, ¿ok? Cannot be plural, no es posible que sean plurales porque no se pueden contar. Entonces, voy a usar mi verbo en singular. He has homework. He is my friend. Perdón, no. My friend no tiene nada que ver. He has homework. He has money. Money is important. ¿Sí? No puedo decir he has homeworks. Homework es no contable. Are always used with singular verbs. Es lo que estábamos diciendo. Housing is expensive in Japan. Not housings are expensive in Japan. Ahora, nos acordamos que la traducción es nuestro peor enemigo, por lo tanto, va a estar muy difícil que podamos utilizar las mismas palabras, por eso no es bueno. Entonces, muchas cosas que son consideradas no contables en inglés, en español son contables. Por eso es una de las razones por las cuales la traducción no es buena. Se puede traducir vocabulario, pero de preferencia ya no. Ahora ni siquiera vocabulario. Lo mejor es empezar las ideas desde inglés. Entonces ahí tenemos food, bread, rice, sugar, milk, fruit, water. Ahora, con fruit, si hablamos de el concepto es fruit, pero si hablamos de fruta, de que how many fruits do you eat a day, pues ahí 2 fruits. Si se puede utilizar. Hay algunos que pueden ser ambos, contable y no contable. Cuando hablamos de igual food, cuando hablamos de conceptos, cuando queremos englobar con el tema de Mexican food, por ejemplo, ahí sí es el concepto. Tenemos coffee, tea, homework, transportation, electricity, furniture, mail. Ahora, mail se refiere a el traditional mail. Cuando hablamos de emails, ahí sí se pueden contar. ¿Por qué el mail no se puede contar? Porque es un concepto. En los lugares donde sí funciona el sistema postal, no solamente llegan cartas, llegan paquetes pequeños, grandes, medianos, llegan postales, llegan facturas, o sea, llegan muchas cosas. Por lo tanto, por eso se convierte en no contable. Sin embargo, el email, sí, ese sí. ¿Cuántos emails tienes en tu bandeja de entrada? Pues tengo 300, ¿sí? Paper se refiere a el material, ¿sí? Cuando hablamos de una hoja, pues es sheet of paper. Pero paper como tal es el material, por eso se considera no contable. Medicine, hair, chalk. Chalk es con lo que usábamos para escribir en el pizarrón, antes de los pizarrones blancos.
que luego se hacía como polvito y puede ser como de colores. Luck, money, work. Ahora, ahí entra mucho la duda entre la diferencia entre work y job. Job es contable, tú puedes tener 2 o 3 jobs. Work es no contable, ¿por qué? Porque es muy abstracto en cuanto a las tareas que tienes que hacer en tu trabajo no son las mismas que las que yo tengo que hacer, por lo tanto, y no es una sola cosa, entonces son varias cosas, por lo tanto se convierte en un concepto. Information, lo mismo, no es contable. News, aunque tenga la S, pasa lo mismo que con beans. Aunque tenga la S, es no contable. ¿Por qué? Pues porque así es. O sea, no tiene lógica, pero así es. Music, pues podemos contar las canciones, pero no la música. Love, pues no se puede contar. Advice en español, si decimos de I want to give you 3 advices, pero en inglés no sucede así porque advice es non-count. Cuando hablamos de advice en plural, entonces vamos a 3 pieces of advice, lo mismo que usamos para 3 pieces of information. Clothing y jewelry, pues son conceptos. Asking about prices, use the expressions how much is and how much are to ask about prices. Utilizamos much porque el money es non-count, por eso es much. Utilizamos, eso lo vamos a ver más adelante, pero creo que ya lo hemos visto de todas maneras, pero lo vamos a revisar de nuevo. Cuando es count utilizamos many, así, how many apples do you have? How much milk do you have? How much is it? How much are they? How much is a television set in China? How much are newspapers in Russia? La diferencia es que a television set es un count singular. Newspapers, news es non-count, pero newspapers es count. Y entonces ahí están en plural. Y entonces, how much is gas in Italy? Ahí estamos hablando de gas es non-count. ¿Por qué? Porque es gas. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar con la 5. El, dice affirmative statements with have. Have means to possess or own something. No necesariamente, pero es el uso más común. The verb have changes only when the subject is third person singular. He, she, or it. Entonces, para todos los demás, que es I, you, we, they, voy a usar el verbo en su forma base. Entonces, I or you have a stove. We, you, they have a stove. Pero he or Charlie or she or Mary, it, the house has a stove. Focus to. Do in negative statements with have negative contractions. Entonces tengo el verbo be y tengo el verbo have. Con el verbo be es I am not Canadian. Entonces, con el verbo be yo puedo usar el not directo. She is not an Eskimo. Ese es el verbo be. Have is I do not have a tent or I don't have a tent. Y para he, she, it voy a tener el does. She does not have dogs or she doesn't have dogs. Entonces, I'll add the auxiliary from do plus not to make negative statements with have. Use the base form of the verb have. Use does plus not plus have if
the subject is a third person singular. She has 2 children. She does not have 3 children. So we cannot say she does not has. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo mi auxiliar, que es does, el verbo regresa a forma base. Yo voy a usar has o la S para la tercera persona en presente simple solamente en afirmativo. Todo lo demás es con el auxiliar y regresa a forma base. Entonces ahí tengo que subject, I, you, y ahí tengo el don't or do not, y pues la forma base normal, don't have 3 children. He, she, it, or the tent does not or doesn't have 3 children. Seguimos teniendo el have, ya no me va a cambiar. Si yo ya tengo mi auxiliar, el verbo no va a cambiar. We, you, they do not, don't have a car. Para cada uno de estos focuses, quiero que vayas haciendo 5 o 6 ejercicios. Para cada uno de los focuses que hemos visto, le pones pausa. Y ya, perdón, debí haberlo dicho desde un inicio, pero bueno, quiero que en cada uno hagas ejercicios de lo que está haciendo el ejemplo de cada uno de los focuses. Igual te voy a dar información al entregártelo. Focus 3. Do in yes, no questions with have. The auxiliary form do, sorry, use the auxiliary form do to make questions with have. Ok, hasta ahorita habíamos hecho las preguntas con verbo be que no necesita auxiliares. El verbo be no utiliza ningún auxiliar en la forma del presente simple o en la del pasado simple. Todos los demás verbos van a utilizar el auxiliar, ya sea do o does, para hacer preguntas. En este caso es use does if the subject is a third person singular. Entonces ahí tengo does he, she or it have furniture. Y luego dice use base form of the verb have. Voy a usar la forma base si yo tengo el does. ¿Sí? Entonces, does if the subject is third person singular. Entonces, they have children. Ese es el enunciado. Y la pregunta es, do they have children? B es, he has a car. Ese es el enunciado, statement. Does he have a car? Las formas que son incorrectas, es decir, does he has a car or has he a car? Eso no es esos dos no son correctos. El correcto es en la letra B. Does he have a car? Entonces ahí tenemos la auxiliary form, subject, phrase, base form of the verb. Entonces, do I have a child? Yes, I do. No, I don't. Does she have furniture? Yes, she does. No, she doesn't. Do they have books? Yes, they do. No, they don't. Y aquí dice, we commonly use negative contractions for short answers. Negative contractions will not, with not as a full word, are stronger negatives. We use them to correct or contradict. Y luego ahí tenemos yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, we do. No, we don't. Está la forma completa, pero se utiliza normalmente más la contracción. Tenemos aquí el some y any. In general, use some in affirmative statements and any in negative statements and questions. No necesariamente. Cuando yo pregunto o pido con some,
Estoy queriendo comunicar algo en particular. Use any in front of plural count nouns and non-count nouns. Voy a usar el some para el, no en singular, puede ser para contables y no contables plurales. Perdón, contables plurales y no contables. Affirmative statements without some. Without some, the quantity is not important. The children have books, the stores have cigarettes. They have money in the bank. Affirmative statements with some. With some, the quality is important but not specified. Some means not all. The children have some books. The stores have some cigarettes. They have some money in the bank. Questions. Plural count. Do they have any children? No, they don't. In negative, questions con el non-count. Do they have any money? No, they don't. Plural count, they don't have any children. Igual puede ir sin el any, ¿ok? They don't have children, pero si lo quieres exagerar o remarcar, le vas a poner el any. They don't have money or they don't have any money. When you want or expect the answer to be yes, you can ask a question using some, que era lo que me refería hace ratito. You are at a friend's house and you are thirsty. Say, do you have some water? Ahora, no necesariamente tiene que ser un sí, pero cuando preguntas con some, estás esperando que la respuesta sea negativa. Y cuando preguntas con any, estás esperando que la respuesta sea negativa. Cualquiera de los dos, no importan, la respuesta puede ser cualquiera. Aquí se trata de qué estamos comunicando. Bien, entonces, creo que ya terminé, no. Bueno, polite request creo que sí te lo sabes. Aquí antes de brincar, digo, aquí tenemos esto, son algunas formas de describir personas y tenemos ahí hair color, hair strength, features, hair type, eye color. Lo que quiero, como decía, lo que necesito que hagas es que utilices cada uno de los focuses que vimos de la unidad 4 y 5 y quiero que hagas cuando menos 5 ejemplos de cada uno. Digo, por ejemplo, en este que es, no voy a regresar a este. Quiero que hagas, no sé, 2 o 3 affirmative statements with some. 2 o 3, o sea, yo ahí vas a poner uno de count, uno de non-count, uno de singular, uno de plural y uno de non-count, y así sucesivamente. De affirmative statements, uno de singular, uno de plural y uno de non-count. Quiero ejemplos de esa manera, ¿ok? Cualquier cosa, si tienes alguna pregunta, por favor me lo haces saber. Y estoy al pendiente para que tú me digas las actividades, me las tienes que entregar de cuando tienes esta lección. Lo importante es que hagas las tareas en los siguientes 3 o 4 días máximo. ¿Ok?